Evangelio del día. Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Homilía del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de las catequesis sobre el bautismo, estos días que siguen a la solemnidad de Pentecostés nos invitan a reflexionar sobre el testimonio que el Espíritu suscita en los bautizados, poniendo en movimiento su vida, abriéndola al bien de los otros. A sus discípulos Jesús encomendó una misión grande: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estas son imágenes que hacen pensar en nuestro comportamiento, porque tanto la carencia como el exceso de sal hacen desagradable la comida, así como la falta o el exceso de luz impiden ver. Quien puede realmente hacernos sal que da sabor y preserva de la corrupción, y luz que ilumina el mundo, es solamente el Espíritu Santo. Y esto es el don que recibimos en el sacramento de la confirmación, sobre el que deseo detenerme a reflexionar con vosotros. Se llama confirmación, porque confirma el bautismo y refuerza la gracia, como también crismación, por el hecho de que recibimos al Espíritu mediante la unción con el crisma, óleo mezclado con perfume consagrado por el obispo, término que lleva a Cristo, el ungido de Espíritu Santo. Renacer a la vida divina en el bautismo es el primer paso. Es necesario después comportarse como hijos de Dios, o sea, ajustándose a Cristo que obra en la Santa Iglesia, dejándose implicar en su misión en el mundo. A esto provee la unción del Espíritu Santo. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Sin la fuerza del Espíritu Santo no podemos hacer nada, es el Espíritu quien nos da la fuerza para ir adelante. Como toda la vida de Jesús fue animada por el Espíritu, así también la vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros está bajo la guía del mismo Espíritu. Concebido por la Virgen por obra del Espíritu Santo, Jesús emprende su misión después de que, al salir del agua del Jordán, es consagrado por el Espíritu que desciende y permanece en él. Él lo declara explícitamente en la sinagoga de Nazaret. Es bonito cómo se presenta Jesús. ¿Cuál es el carnet de identidad de Jesús en la sinagoga de Nazaret? Escuchemos cómo lo hace: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Jesús se presenta en la sinagoga de su pueblo como el ungido, aquel que ha sido ungido por el Espíritu. Jesús está lleno de Espíritu Santo y es la fuente del Espíritu prometido por el Padre. En realidad, la noche de Pascua el resucitado sopló sobre sus discípulos diciéndoles: recibid el Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés la fuerza del Espíritu desciende sobre los apóstoles de forma extraordinaria, como conocemos. La respiración del Cristo resucitado llena de vida los pulmones de la Iglesia, y de hecho, la boca de los discípulos, colmados de Espíritu Santo, se abren para proclamar a todos las grandes obras de Dios. El Pentecostés, que celebramos el domingo pasado, es para la Iglesia lo que para Cristo fue la unción del Espíritu recibida en el Jordán, es decir, Pentecostés es el impulso misionero a consumar la vida por la santificación de los hombres para gloria de Dios. Si en cada sacramento obra el Espíritu, está de modo especial en la confirmación, ya que los fieles reciben como don al Espíritu Santo. Y en el momento de hacer la unción, el obispo dice esta palabra: recibe al Espíritu Santo que te ha sido dado como don. Es el gran don de Dios, el Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos al Espíritu dentro. El Espíritu está en nuestro corazón, en nuestra alma.
Y el Espíritu nos guía en la vida para que nos convirtamos en la sal correcta y en la luz correcta para los hombres. Si en el bautismo es el Espíritu Santo quien se sumerge en Cristo, en la confirmación es Cristo quien nos colma de su Espíritu, consagrándonos como sus testigos partícipes del mismo principio de vida y de misión, según el designio del Padre Celestial. El testimonio prestado por los que se confirman manifiesta la recepción del Espíritu Santo y la docilidad a su inspiración creativa. Yo me pregunto, ¿cómo se ve que hemos recibido el don del Espíritu? Si cumplimos las obras del Espíritu, si pronunciamos palabras enseñadas por el Espíritu. El testimonio cristiano consiste en hacer solo y todo aquello que el Espíritu de Cristo nos pide, concediéndonos la fuerza de cumplirlo. Audiencia General, 23 de mayo de 2018.